Bienvenidos a un viaje fascinante hacia los misterios del conocimiento esotérico. Prepárense para abrir sus mentes a dimensiones desconocidas, donde la magia, la energía cósmica y la intuición convergen para revelar un panorama asombroso de posibilidades. Únense a mí en este viaje trascendental, donde la frontera entre lo mundano y lo místico se desdibuja. Descubramos juntos los misterios que guardan más allá de la realidad convencional. Esto no es lo mío. Bueno, vamos a ver principios del esoterismo. Antes de hablar del esoterismo, hay que saber qué significa el esoterismo. Y también para saber qué significa el esoterismo, hay que saber qué significa el exoterismo, que es su complemento. Empezamos desde las épocas más antiguas. La primera palabra en tener registro de conocerse como una área de estudio más o menos era el exoterismo. Fue a través de Aristóteles, que era en sus documentos que eran para el vulgo, para todos. Él lo escribía y los publicaba. Esos conocimientos se le denominaban mis conocimientos exotéricos. Era para todos, para el público en general, para que cualquiera lo pudiera leer. El término esoterismo es relativamente nuevo. Antes se le conocía como esotérico, como adjetivo, y no como una área de estudio o algo así. Los primeros en practicar el esoterismo era el grupo pitagórico. Pitágoras para enseñar a sus alumnos tenían que pasar por una iniciación, ciertos rituales, en tiempos de no comer ciertas cosas, mantener silencio totalmente, para que pudiera Pitágoras transmitirle sus conocimientos. Esos conocimientos no se escribían, eran de boca a oído. Entonces era para unas personas muy especiales, no era para todos. Entonces, si nos vamos en las definiciones, el exotérico es conocimiento exotérico hacia afuera, el que es para todos, y el esotérico es para pocos y es hacia adentro. Es muy reservado, es un conocimiento muy celoso que es de boca a oído, de maestro a alumno, nada más. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer algunas descripciones más del esoterismo. El esoterismo es más hacia adentro, más a la introspección, lo podemos resumir en esas palabras. Y el exoterismo es hacia afuera, el conocimiento que le dices a todos, que todos pueden entender. El esoterismo no, tienes que pasar por una cierta preparación, iniciación, son de las palabras importantes. Es conocimiento para los iniciados, ¿ok? Entonces así podemos ver cómo se complementa el exoterismo con el esoterismo. Ok, me gustaría igual dar algunas características de los conocimientos esotéricos y exotéricos. También lo podemos resumir que el exotérico es como el empaque, la envoltura, lo de simple vista, la apariencia. Y el esotérico es lo de adentro, el contenido, la sustancia. También me gustaría igual complementar con otras características de los conocimientos esotéricos y exotéricos. Que la persona exotérica es la que empieza a ver las ciencias comunes, ¿no? Lo que vemos nosotros, lo que medimos, lo que percibimos a través de los sentidos. Le buscamos transformar la materia. Y el esotérico es a través de lo que pasa afuera, lo interioriza, ¿no? Cómo me afecta a mí como en calidad de ser humano, mi metafísica, mi espiritualidad, mis sentimientos, mi forma de pensar y de razonar. Eso es muy hacia el interior, hacia nosotros. No lo podemos medir, ni contar, ni palpar. Entonces por eso es un poco más de conocimiento esotérico. No es exotérico. El exotérico podemos dejar que son las ciencias brutas, las ciencias naturales, que era en lo que se especializaba más Aristóteles. Pero hay diferentes formas de tener ese conocimiento interior. Y hay diferentes escuelas. Está nosotros, que es la parte de la masonería, nos regimos de símbolos,
tocamientos e iniciaciones. Pero no solo está la masonería, sino igual está el rosacrucismo, el hinduismo, el budismo. Hay algunas escuelas iniciáticas que te invitan a la introspección. A mí me gustaría llevar que como el exoterismo y el esoterismo, no llevarlo a los extremos, como diría Aristóteles, siempre mantener un equilibrio que sería la virtud y complementarlas. El ver un fenómeno, interiorizarlo, darle una explicación y luego expresarla y compartirla a los demás. Entonces, para mí sería una manera de equilibrio entre el esoterismo y el exoterismo, ¿no? Mira, ya me iluminé, ya tengo el conocimiento de esto y yo me lo quedo para mí solito. Entonces ese conocimiento, como no se comparte, no tiene utilidad. No le estás haciendo bien para los demás. Entonces, igual tampoco es quedarte solo con la superficie. Mira, esto es así, es así. No, hay que tener el equilibrio. Lo que ves afuera, lo interiorizas y lo compartes. Y así va progresando el conocimiento. Pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces, a mí me gustaría manejar de esa manera lo que es el campo exotérico y el campo esotérico. En un momento voy a nombrar algunas características muy especiales del esoterismo y cuáles son sus herramientas, y sobre todo en la masonería. Ok, uno de los puntos que considero importantes de toda escuela esotérica es la iniciación, ya que a través de la iniciación te darán las bases para tu camino iniciático. El segundo punto que considero importante es el simbolismo. ¿Cómo entiendes el simbolismo? A través de tu iniciación. En tu iniciación se te instruye y se te empieza a explicar el simbolismo, las intenciones de cada uno de ellos y la enseñanza. Y ya cuando ves el simbolismo vas entendiendo. Y ya cuando los vas relacionando entre sí, ya tienen un conocimiento más amplio. ¿Ok? El martillo, ¿qué significa? No, pues la fuerza. No, pues el cincel, ¿qué significa? No, pues la inteligencia. Ok. Y si las juntas, ¿qué pasa, no? Ok, hay otra enseñanza. Ok. Entonces ya tenemos 2 puntos, la iniciación, el simbolismo. Tendría un tercer punto que es la alegoría. En cada escuela iniciática tiene una alegoría, un cuento, una leyenda que gira alrededor de todo el camino iniciático. Ejemplo, en nosotros, que es la masonería, es el templo del rey Salomón. Esa es nuestra alegoría. Pero ejemplo, en los griegos podría ser el que se ven en varios templos igual cristianos, es el laberinto, ¿no?, del Minotauro. O dependiendo de cada alegoría, es una enseñanza que te da y tú lo tienes que sentir, tienes que pasar a través de esa experiencia para interiorizarlo y saber cuál es la enseñanza, ¿no? La enseñanza oculta del Minotauro, la enseñanza oculta en cuestión del hinduismo, de la relación entre Shiva y Shakti, ¿no? Eso es un ejemplo. Nosotros es el templo del rey Salomón. Entonces ya tenemos iniciación, simbolismo, alegoría. Otro punto importante que considero que ya es como lo más sublime de las escuelas esotéricas es el autoconocimiento. El saber por qué pienso así, por qué yo soy quien soy y el autodescubrimiento. ¿Ok? O me gustaría agregar un quinto punto más, que sería la parte espiritual, la trascendencia. Por algo fuimos en una escuela iniciática. Sabemos que esta vida no se resume en placer, en trabajar y en reproducirse, ¿sabes? Nosotros vemos para una interiorización, para una transformación interna a nuestra sociedad. Queremos trascender y salir de ese mundo vulgar o ese mundo material en el que estamos. Entonces me gustaría resumir en esos 5 puntos principales que debe tener toda escuela esotérica. En este caso es la masonería. Voy a explicar algunos puntos de enseñanzas esotéricas sobre el grado de aprendiz
Y de ahí les comparto un trabajo, no un trabajo, unas tareas para ustedes y las empiezan a hacer. Igual hay ejercicios de las escuelas esotéricas, que es la meditación, el estudio, la contemplación, la reflexión, que eso es lo que generalmente te invita el esoterismo. ¿Ok? Bueno, pues empiezo con algunas enseñanzas esotéricas de grado de aprendiz, las básicas. Y ya de ahí les dejo una tarea para que ustedes hagan sus reflexiones, empiecen a entender un poco más del esoterismo. Y si tienen dudas, igual me pueden escribir o mandar un mensajito. Me gustaría empezar con sus herramientas. Vamos a hacer la explicación esotérica de las herramientas del aprendiz de ustedes. No sé si se acuerdan, cuando ustedes se iniciaron, les dieron unas herramientas aparte de su liturgia y su constitución. Que uno es un martillo, el otro es un cincel y la otra es una regla de 24 pulgadas. Que eso debería de ser una regla de 24 pulgadas. ¿Ok? Entonces, el martillo representa la fuerza. ¿Por qué la fuerza? Pues para operar el martillo se necesita fuerza. Si no tienes fuerza no lo puedes operar. ¿Ok? El cincel. ¿Por qué el cincel? La inteligencia. Ok, para poder ocupar el cincel necesitas una cierta habilidad o una cierta inteligencia para empezar a darle forma a la piedra o lo que quieres romper. Yo tengo experiencia en la madera y yo usaba igual martillo y cincel para empezar a desbastar la madera. ¿Ok? Entonces, si juntamos el martillo y el cincel, da una relación que es la fuerza subyugada por la inteligencia. Nuestras acciones deben de ser con fuerza e inteligencia, no solo con pura fuerza, porque si quieres darle la forma a una piedra o a una madera con el puro martillo, pues lo vas a terminar destrozando, se va a ver horrible. Y con el puro cincel no vas a tener la fuerza para empezar a quitar a desbastar las impurezas, las cosas que quieres quitar, para quitar esas aristas. ¿Ok? Entonces necesitas la suma de esas dos. La fuerza y la inteligencia. Lo podemos exteriorizar de manera esotérica. Eso ya lo tenemos interiorizado, lo tenemos esotérico. Y lo podemos exteriorizar de manera exotérica. Que todas nuestras acciones sean con fuerza e inteligencia. Mantener ese equilibrio de fuerza e inteligencia. ¿Ok? Esa es la primera enseñanza básica del aprendiz. Cultivar la inteligencia y mantener esa fuerza. ¿Ok? ¿Y la regla de 24 pulgadas para qué? Hasta se ve un poco apartada de esta ecuación. ¿Qué podemos relacionar la regla de 24 pulgadas con esto? Pues la regla de 24 pulgadas, si nos damos cuenta, son espacios que están simétricos, ¿no? 24 pulgadas, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y por qué 24, no? Entonces, más que nada, si vemos las líneas tienen un orden. No son líneas al azar. Están equidistantes, tienen una distancia. Entonces, la regla significa orden. ¿Y por qué 24? Ok, pues puede ser de 24 días. De 24 horas. ¿Ok? Entonces, si sumamos otra vez las herramientas es la fuerza, inteligencia y orden. ¿Ok? Fuerza subyugada con la inteligencia y el orden. Mediante orden, ¿no? Vas a tener un orden. Es de 24 porque lo toman de las horas que tiene un día, 24 horas del día. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el objetivo, ¿no? De que aprenda eso el aprendiz? Pues en los caminos iniciáticos, por eso les recomendé la película de Kung Fu Panda, porque literalmente la 1, 2, 3 empiezan a desarrollar el camino iniciático de ese pandita gordito. Entonces, lo primero que debe de dominar el aprendiz es el dominio de sí mismo y de la transformación física. ¿Ok? Es el empezar
a tener buenas acciones, con fuerza e inteligencia. Así la gente se va a dar cuenta nuestro cambio, ¿no? En tener orden igual. Entonces, mientras tú manejes la fuerza, la inteligencia y el orden, vas a empezar a gestar un cambio físico en ti. Si todas tus acciones las empiezas a ordenar el caos que tienes en tu vida, empiezas a desarrollar tu inteligencia, a desarrollar tu fuerza y mantener ese equilibrio, por consecuencia vas a tener un cambio, una transformación de tu vida, como en tu físico, como en la mente, y lo vas a irradiar. Entonces el primer paso del iniciado es la transformación física. ¿Y cómo reafirmo eso? Pues que al momento de aperturar nuestros trabajos, ¿en qué trabaja el aprendiz? En desbastar la piedra en bruto, que significa nuestros vicios e imperfecciones, como igual la ignorancia. ¿Ok? Entonces es lo que tiene que trabajar un aprendiz. Entonces, ¿cuáles son nuestras herramientas para poder combatir con eso, para desbastar nuestra piedra en bruto? Ya, estamos hablando de un lenguaje ya esotérico. Solo entre nosotros nos entendemos. Ya sabemos qué es lo que significa. Hay que interiorizarla, porque igual, si no la interiorizamos, no la reflexionamos, estás aprendiendo teatro, estás jugando. La verdad, ese es el poder del esoterismo. Si lo tomas en serio y lo llevas a la práctica, es transformador. Entonces, necesitamos la fuerza de voluntad, la inteligencia y el orden. Así empezamos a desbastar nuestros vicios, imperfecciones e ignorancia. ¿Ok? Entonces, esos fueron sus primeras herramientas. Es lo que van a tener que trabajar siempre. Por eso es muy importante el Trivium igual. ¿Ok? Entonces, ahorita ya les hice una explicación de manera esotérica. Ya lo hice de manera exotérica para que la puedan entender. Pero todo eso viene con un conocimiento interior. Y el chiste de esto es interiorizarlo y llevarlo a la práctica y usarlo. Y ya de manera en sus trabajos van explicando cuál es su experiencia usando las herramientas. Obviamente de manera alegórica. Y de los puntos que les había comentado antes. ¿Ok? Bueno, para no hacer más extenso este video, aquí lo dejamos. Y más adelante vamos a seguir tocando puntos más específicos del esoterismo y de los simbolismos. ¿Ok? Bueno, pues aquí lo dejo. Les dejo sus tareas. Van a estar en un PDF. Y quedo pendiente con sus tareas anteriores, los trabajos nuevos que les dejé y esta otra tarea. Ya llevamos 2 tareas y un trabajo pendiente. ¿Ok? Nos veremos, queridos hermanos.